Hoy tenemos un invitado muy especial que es David Rivera, y él ha sido nuestro asesor, nuestro orientador, nuestro guía en todo el tema de la biodiversidad y el diseño biológico. Pues ha sido un gusto enorme conocer a David. Es una persona muy conectada con la naturaleza, ¿no? Y también hemos invitado a Lina, pero Lina es también restauradora ambiental y nos va a acompañar también haciendo algunas preguntas. Es un gusto estar aquí. Gracias a Carlos, gracias a todas estas luces que están aquí en cada cuadrito de mi pantalla. Bien, es ante todo un conversatorio, no es una conferencia de un especialista ni del biólogo metido en la ciencia que está ahorita tratando de volver a reconformar su memoria biológica. Es más contarnos un poco la historia de cómo ha sido el proceso y generar al final, ya la segunda parte, algunas herramientas útiles para crear estas comunidades resilientes, pero en el contexto de los escenarios naturales que posiblemente se vayan a encontrar, sea en tierra fría, en tierra cálida, no sé dónde podrá florecer esta ecoaldea nueva o las ecoaldeas nuevas, pero algunos principios se pueden aplicar a cualquiera de estos ambientes. Entonces, de eso va. Yo tengo una reserva natural que se llama la Reserva Natural Victoria. Vamos a lo largo de la charla a mirar algunos de sus aspectos. Y dejo aquí en la pantalla, ahí está el correo para que los interesados pues, se puedan contactar, y está el @ Reserva Natural Victoria de Instagram y de Facebook, etcétera, donde podemos como visualizar y también encontrarnos por ese mundo del ciberespacio. Aquí está la localización del escenario del que no digo que soy propietario, soy un cuidador temporal, no sé quién vendrá a futuro, pero por ahora soy el cuidador de este escenario natural, que son como unas 7 hectáreas, pero en un contexto de un proceso que se ha venido transformando de las relaciones con la comunidad de mi entorno, pues ya lleva ese escenario a ampliarse a todo este ámbito de la periferia de esta región. Es un ecosistema de tipo de bosque seco tropical y está a unos 800 metros de altitud en un clima cálido, alrededor de unos 28 grados centígrados generalmente, y genera un escenario natural ya muy relictual de los últimos fragmentos de bosque seco que queda en este sector del municipio de Melgar. No sé si se ve el cursor en la pantalla, no sé, no se ve, ¿cierto? No, ¿sí? ¿Se ve el cursor? Sí se ve. Bueno, perfecto, entonces así voy señalando. Este es el municipio de Melgar, tiene forma aquí de pajarito. Y aquí están los límites de la reserva. Melgar está por acá, por este lado, hacia la extrema derecha. Y está a una distancia de unos más o menos 12, 13 kilómetros, de modo que es bastante cerca, con una influencia fuerte de condominios, de procesos de urbanización, de muchos personajes de ciudad que llegan a establecer potreros, como estas zonas que antes eran bosques secos, y a través de procesos de quema va a una situación de ganaderización y terminan en unos escenarios realmente lamentables, con una pérdida muy crítica en el contexto del bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas de riesgo por su reducida extensión y su cobertura, que representan al país menos del 8% en este momento, según los estudios que ha hecho el Instituto Humboldt. De modo que es uno de los ecosistemas en este momento declarados en peligro, y que cualquier fragmentico o esfuerzo que hagamos por conservar este territorio, que me gusta muchísimo, pues es un aporte a la conservación. Una escala más pequeña, más amplia en el contexto del territorio. Aquí está Melgar, en la parte superior,
y abajo está la Reserva Natural Victoria. Observen ese bosque precioso rodeado por otro tipo de ecosistema muy interesante que hay allí, que son las sabanas naturales. Generalmente no han sido estudiadas, no han sido caracterizadas, son sabanas de montaña, pero que, pues, no sé por qué razón no se han hecho estudios más detallados. Son ecosistemas muy valiosos que en el común de la gente los ve como peladeros, pero una vez que uno como biólogo se mete allá y explora la flora, la fauna y mira qué es eso, es algo realmente extraordinario. Pero lo interesante en el contexto del paisaje de este escenario, que es clave para la futura ecoaldea, es si se va a establecer en un lugar, una primera visión de análisis es el paisaje. El paisaje tiene ya hoy día un contexto teórico bastante estructurado, que es la ecología del paisaje. No es el paisajismo desde la arquitectura o el paisajismo desde la jardinería, sino desde la ecología del paisaje, que ya tiene un cuerpo teórico bastante estructurado y ustedes pueden googlear y van a encontrar allí buena literatura sobre la ecología del paisaje. En nuestro país, uno de los principales exponentes es el profesor Andrés Setter de la Universidad Javeriana, que ha desarrollado ya unos estudios y hay un documentico por allí interesante de qué es eso de la ecología del paisaje. Pero en ese contexto, invito a los futuros ecoaldeanos a hacer esa primera lectura, que es la que nos muestra el territorio. Nos dice con elementos muy sencillitos, como ven aquí el cursor desplazándose por esta geoforma, que parece aquí un cuerpo allí en reposo. Esas geoformas son las que nos están hablando con sus pendientes, con sus curvas, nos están diciendo los tipos de suelo, nos están diciendo los patrones de drenaje. Observen estos hilos que se mueven por aquí, bajando la pendiente, cubiertos de lo que antes era seguramente un bosque más extenso, hoy son apenas pequeños bosques de galería, que en algunos casos no tienen ni 20 metros de ancho, pero que son importantes en un contexto del paisaje que es la conectividad ecológica. De modo que si llegamos a un territorio de estos y decidimos, sí, tuvimos la oportunidad de comprar acá y vamos a establecernos, entonces es muy importante del equipo un análisis previo del paisaje para ubicar dónde están las coberturas, qué tipos de coberturas vegetal y como se ve acá, cuáles son sus patrones de drenaje y esos patrones de drenaje cómo conecta en el territorio, dónde están los sitios poblados, dónde están los factores de presión. Por ejemplo, miren todos estos potreros pelados. No hay ni una vaca, pero eso sí está lleno de potreros. Entonces, es algo que son parte de las dinámicas de uso de ese territorio, y en algunos sitios se va a conservar algunas, digamos, comunidades campesinas. Yo tengo la fortuna que aquí en esta área de la Reserva Natural Victoria hay una pequeña comunidad campesina con la que estoy llegando a acuerdos para ampliar esta zona de conservación, de lo que más adelante les hablaré. En síntesis, esta imagen lo que nos muestra es que el paisaje nos permite ver el territorio, nos permite planear, observar sus formas, seguir sus huellas, leerlo. Sin una lectura del paisaje, creo que llegamos allá, está en la finca, sí, y entonces el predio, y dónde me voy a establecer, y dónde voy a construir. No, creo que en el contexto del colectivo hay que mirar, hay que leer este territorio y empezar a generar estrategias tanto locales, muy puntuales de manejo, como a futuro un contexto de la relación de ese espacio con el resto del territorio, y no solo en el contexto ecosistémico, sino socioecosistémico, es decir, de cómo esta ecoaldea va a futuro a tener unas relaciones con este entorno poblado de su territorio. No me extiendo más ahí, como ese contexto introductorio, pero les quiero mostrar cómo puede ser en los diferentes territorios los principales ecosistemas que ustedes observan acá. Tenemos estos bosquecitos que son una belleza realmente
El bosque seco es extraordinario por los pulsos estacionales que tiene. Hablo de pulsos como si fuera un corazón, ¿no? Tiene un pulso fuerte en el verano que lo lleva casi al estrés y ese corazón late así como muy fatigado por la sequía tan fuerte que se da en agosto, por ejemplo. Y luego el invierno vuelve y dispara otra vez la floración, vuelve y riega la tierra, humedece las semillas y brota otra vez la vida de manera sorprendente. Otros de los ecosistemas son estas sabanas, observen el aspecto, es como estar por allá en una loma de los llanos orientales, donde están los chaparros, donde están las curatelas, etcétera. Todos esos pastos, todas esas gramíneas son característicos. En resumen, allí hay dos grandes tipos de ecosistemas que son muy valiosos, bastante desconocidos. Generalmente lo que más se ha estudiado son los bosques secos, pero hacia la parte más baja del Alto Magdalena, llamémoslo así. Toda esta parte conecta con lo que es el cañón seco del río Sumapaz, cerca a Pandi y un poquito abajo de Iconos. Bien, hay unos puntos claves que es importante que desarrollemos y que cada uno de los que me está escuchando, esto me ha servido a mí para reflexionar también un poco sobre este proceso en la reserva. ¿Sí? ¿Cuáles han sido los puntos claves para construir este proyecto de vida regenerativa o un sistema regenerativo? Entonces, en primer lugar, coloco aquí la familia, mi hija Laura Victoria. Aquí tenía 10 años, le encantaba ir a la reserva en esa edad, eso caminaba como una cabrita por allá y me tocaba cuidarla permanentemente. Pero aquí recorríamos, veíamos esas montañas y ahora ya en la universidad pues ya no le queda casi tiempo de asistir allá y se contagió, está estudiando biología. Entonces creo que ahí vamos a compartir mucho más. Es un escenario valiosísimo donde desde ese contexto de una familia que vengo de origen campesino, desde las tierras por allá de Tolima, de Ortega, Tolima. Entonces, desde muy pequeño tuve una conexión cercana con la naturaleza y eso me llevó ahora a estar en este escenario de nuevo, pero haber elegido la biología como una de mis pasiones y pues esperemos que sigamos adelante disfrutando de todas estas maravillas. Otra clave, llamémosla así, muy importante, trascendental, es en el momento en que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, de pronto los que ya tienen su finca, pues está bien, pero pueden empezar a reformular qué es lo que les da como más contenido. Yo empecé a buscar en mi formación de biólogo más científico, más académico, como docente durante más de 10 años en la Universidad Javeriana, como consultor ambiental. Después de que hice todo ese tránsito, entonces empieza uno como a buscar otra forma, acercarse a ver la vida con otras lentes. Y entonces encontré en la permacultura, que para mí era algo, a pesar de que eso lleva ya más de 30 años, para mí era algo desconocido, no me había acercado, pero no encontraba ni en la agroecología, ni en la agricultura convencional, ni en ni en la agroforestería como tal, como esas cosas muy específicas, no encontraba la integridad, la visión más holista que da la permacultura. Y tuve la fortuna entonces de buscar, por eso es importante aquí, estudiar. Es decir, algunos creen que en este contexto no es necesario el estudio, pero para mí ha sido muy importante que avanzar en los cursos. Hoy día hay escuelas de permacultura con personajes destacadísimos, son unos sabios, son como personas, son unos seres maravillosos, como profesores también tienen un amplio conocimiento, y entonces lo ayudan a uno como a madurar esa idea, como a darle forma que eso que uno está buscando por ahí es el camino. Entonces en la permacultura fue uno de los aspectos claves
para empezar a explorar. Y hoy con esta conectividad y toda esta tecnología, uno acceder a las escuelas de permacultura de Australia, del Reino Unido, de Estados Unidos, del Canadá, de todo el mundo, por todo el mundo hay escuelas de permacultura, hay institutos de permacultura, como lo ven ahí en la imagen, y hay toda una literatura disponible para encontrar qué es lo que da la permacultura. Permacultura no es hacer compostaje, permacultura no es tener las lombrices ahí solitas haciendo su trabajo, no. La permacultura realmente parte de unos principios más globales que es importante tenerlos, parte de una ética con la naturaleza, parte del cuidado de la tierra y del cuidado de las personas, el cuidado de nosotros. Entonces, a partir de ahí se estructura otra serie de aspectos, pero les dejo eso ahí para que en una charla futura sobre permacultura, o de alguien experto dedicado solo a eso, pues podamos tener una visión más sistémica de lo que es la permacultura. Otro punto clave en esa búsqueda en el sendero de otros seres luminosos. Creo que eso fue muy importante. Uno no está solo y uno necesita, a veces se va uno encontrando. Me he encontrado en estos lugares como Aldea Feliz, por ejemplo, aquí Carlitos, allá con su grupo. Ha sido maravilloso, una experiencia increíble, realmente una escuela fabulosa, una sola mirada allá a ese semillero genera una transformación poderosa. Entonces, en Clavelito, donde se realizó el curso de permacultura en el 2013, ese fue también un proceso fuerte, fue ¿cómo se dice? Fue una encerrona como de unos 15 o 20 días, solo trabajando permacultura con unos profesores extraordinarios. Luego, conocer el proyecto Gaia con sus personajes da también una cantidad de luces. El Nahual, ¿no? Aquí está César Florian, por ejemplo, ya con toda la experiencia y el recorrido del Nahual, reconocido como centro también de permacultura, con toda su visión y con unos enfoques también diferentes y otras experiencias muy enriquecedoras. Aquí está nuestro maestro Holger Jerónimo de México, ¿sí? Con su Tierra Amor, que fácilmente entran a las redes y encuentran allí su visión y cómo ha logrado consolidar todo un proceso después de muchos años. Y ha venido mucho por aquí a formar gente. Entonces creo que son ese punto clave de buscar otros seres luminosos que muestran el camino, que le dicen aquí a los aprendices, seguimos siendo aprendices a pesar de estar más allá del quinto piso. Entonces, eso ha sido importante. Otro aspecto clave ha sido ser consciente de que somos parte de una red regenerativa global. Yo he quedado sorprendido porque toda esta gente en el mundo visita la Reserva Natural Victoria. Y si uno, pues, con recursos, uno puede pagar más y puede estar en tiempo real con cada uno de los visitantes que están aquí y poder interactuar más directamente y ver sus experiencias específicas en diversos temas, desde Nueva Zelanda, desde el último rincón de Sudamérica, allá en el extremo sur de Chile, o por acá en Hawái o en Australia. Para mí es algo, me parece maravilloso. Ahora, para estas nuevas generaciones, este es un escenario que va a evolucionar mucho más y que va a generar un intercambio y unas redes que me parecen muy, muy poderosas, pero también muy frágiles, porque pues dependen de unos artefactos y unas tecnologías que pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, este es otro punto clave que me ha llevado para fortalecer este proyecto de vida regenerativa, haciendo buen uso de la tecnología, como lo podemos ver en diferentes escenarios. Dejando de la formación académica, encontré en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado la maestría de transdisciplinaria en sistemas de vida sostenible. Y allí una maestra muy interesante, bastante joven, casi que con la mitad de la edad mía, Cristina Consuegra,
dijo una palabra importantísima que todos los futuros ecualdianos vamos a practicar. Dice, experimentar sensorialmente las cosas. A veces yo toca cerrar allí ese cajón clasificador que quiere hacer taxonomía, que quiere identificar, que quiere leer desde lo formal, desde la ciencia formal, ¿sí? Y darle un poco ese giro y experimentar sensorialmente. ¿Qué es eso? Es algo muy sencillo. Es el proceso de abrirse a la percepción. Y hay por ahí algunas referencias interesantes sobre eso que pueden googlear y van a encontrar ese proceso, ese experimentar sensorialmente las cosas. Y entonces hice este dibujito de lo que estaba observando en un lugar y me veía allí sentado, ¿sí? Puesto allá, relajado, con los 5 sentidos, escuchando. ¿Qué es lo que más me apasiona en este momento? Las aves. Uy, es algo realmente fascinante, ese mundo de las aves. Después de comprender la vegetación, comprender los ecosistemas, la dinámica, etcétera, ahora las aves se han convertido en algo poderoso. Pero fue a partir de esto, de escuchar, de sentir. Aquí dice, es un ejercicio de percepción sensorial del entorno. A veces no escuchamos. Yo he ido con grupos y a los pocos minutos de estar caminando ya están hablando de los amigos, ya están hablando del vecino que me dijo, que no me dijo, del trabajo, de los problemas, y no observan, ¿no? A veces no observan ni el camino, ni la textura de las formas, ni los colores, todo lo ven igual, pero puede ser también porque falla también quien los guía y les muestre otra forma de observar, de sentir. Entonces, no hay que ser el supercientífico ni el experto en esto, sino sencillamente sentarse en algún lugar donde pueda aquietar la mente un instante para sentir, para escuchar en silencio, estar presente. Estamos allí, pero no estamos presentes. Es como estar en una mesa con amigos, pero estoy con el celular aquí, no estoy ahí, ni siquiera estoy escuchando, ni estoy siguiendo el hilo. La mente no puede manejar esa situación. Y entonces, cuando tenemos un escenario, por ejemplo, en Aldea Feliz, allá atrás del lago o al lado del río, estar allá en un espacio de esos, son lugares extraordinarios, o una gran roca abuela mostrándonos todo su poder y su energía allí. Hay lugares que lo llaman a uno donde uno puede hacer ese tipo de ejercicios para escuchar en silencio. Y es maravilloso porque depende de la hora, en este caso lo hice muy temprano, pues las aves, diversidad de aves, y entonces pues a pesar de conocerlas uno empieza a sentirlas de otra forma. Como producto de todo eso, pues finalmente llega uno a organizar toda esa información y se da cuenta que hay una diversidad enorme. Es ese acercamiento desde acá, desde lo sensible, desde el sentipensar, desde poder escuchar la naturaleza, pues ya genera este tipo de cosas. Y tengo allá en la feria pasada de aves, llevé este documento que muestra esas aves comunes que tenemos en el territorio que son importantes y que cumplen muchas funciones. Quizá más adelante podamos hablar más detalles sobre las aves, pero aquí lo que interesa es que como un punto clave para este proyecto de vida regenerativa, este ejercicio sencillo de percepción sensorial del entorno nos permite acercarnos a estos sabedores otros. Es decir, son seres que también tienen una forma de sabiduría, de conocimiento, que están allí y que si creamos el canal adecuado, nos hablan, nos escuchan y podemos cambiar. Yo estoy allí y escucho a este, por ejemplo, este que es el gavilancito, o escucho una perdiz, etcétera. Uno sabe qué es lo que está haciendo, dónde está, quién es, etc. Entonces, eso es importante. Esa observación cuidadosa del territorio, de seguir por los senderos, de observar el bosque, de verlo en la mañana, de verlo en las tardes,
llevó a esta síntesis poderosa de lo que es el calendario de actividades de ese sistema de agricultura tradicional que hay en el sector. Como buen, llamémoslo entre comillas, urbanita, muchos años aquí dedicado a la ciudad, llega a ese entorno, hay que empezar por conocer, escuchar, observar antes de empezar a hacer críticas o transformaciones. Entonces, esa observación cuidadosa me llevó a comprender, aquí ven en azul, los tiempos climáticos. ¿Sí? Estamos ahorita aquí en abril, que son lluvias 1000, y se traslada hasta finales de junio, entra el solsticio de verano y empieza ese verano muy fuerte que va a julio, a agosto, es intensísimo, es un pulso que realmente pone en un estrés muy fuerte el sistema y los cultivos, y la gente aprovecha para hacer las quemas. Ven aquí con el cursor al lado derecho, los bosques quemados, y finalmente pues se obtienen las cosechas, y después del verano en octubre pues llega el otro pico de lluvias, noviembre, diciembre, y se lleva otra cosechita de maíz, y luego de ese periodo buscan otro escenario para generar un disturbio muy poderoso que es parte de esa tradición campesina, que son las quemas. Más adelante les comentaré un poco en el contexto de cómo estamos abordando ese tema. Creo que asociado a este sistema productivo, observen aquí mes a mes cómo va, desde los solsticios a los equinoccios, cómo va transitando las actividades. Hay otras cosas que son de las floraciones, cuando florecen las orquídeas, cuando hay cosecha de mandarina, cuando hay cosecha de mango, cuando florece el café, etcétera, cuando hay más actividad o comida disponible para las abejas, o cuando los árboles se ponen rojos por el verano, o florecen los guayacanes. Es decir, todo eso nos maravilla, pero hay que estar atentos, hay que escuchar la naturaleza. Si podemos estar allí en una finca, pero realmente no leemos esto, no lo interpretamos. Yo estoy en un escenario con campesinos y pues he podido comprender y participar con ellos de esto. Ahora ya estoy en capacidad de empezar a transformar o de intervenir en algunas de esas acciones para, digamos, trabajar posibles modificaciones o alternativas, etc. Bueno, aquí se perdió la imagen, algo pasó, no se cargó, pero lo que tenía era básicamente un diagrama climático que mostraba los tiempos de los pulsos estacionales muy fuertes. Es diferente el clima aquí en la montaña a lo que tenemos allá abajo en Melgar, o a lo que sucede en la vertiente de los llanos orientales, o lo que sucede por allá en la Guajira. Entonces es muy importante esos patrones climáticos para el conjunto de actividades que vamos a hacer en las nuevas ecoaldeas, para poder comprender esos pulsos estacionales y los ritmos climáticos, que son los que nos dicen en últimas qué cultivar, qué es más resistente. Y a partir de ese comportamiento climático y de la observación, más el conocimiento tradicional de las comunidades, poder desarrollar algunas estrategias de adaptación frente a futuros escenarios más críticos de sequía. Por ejemplo, el año pasado, agosto, fue tan seco que estos campesinos sembraron y pensaban que las lluvias se iban a consolidar, pero llovió un poquito y después pasaron como 15 días que no llovía y el maíz, ellos lo llaman, se encebolló, se quedó chiquito con hojas como arrugadas y se les dañó la cosecha. Y no solo la cosecha, también perdieron semillas tradicionales importantes. Entonces, estamos en un proceso donde la biosfera en su conjunto está haciendo algunos ajustes por diferentes razones, y es necesario nosotros desde nuestras comunidades empezar a adoptar estrategias que permitan
prever estos cambios que se van a dar. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, los modelos que tiene el IDEAN me dicen que eso va a tender hacia una sabanización, es decir, ese ecosistema de pastos que vieron allá, es posible que a mayor sequía y a una estacionalidad más fuerte sea la vegetación más exitosa. Y es posible que eso ocurra no solo ahora, sino que ocurrió ya en el pasado. Los estudios del profesor Thomas van der Hamen, que todos ya seguramente conocemos o hemos escuchado de él, en sus modelitos, en sus trabajos que hizo aquí en la zona de las montañas, vio cómo en el pasado ocurrieron fenómenos de sequía muy fuertes que se repitieron con ciertos distanciamientos y que pueden volver a ocurrir. Entonces lo mismo puede estar pasando aquí, por ejemplo, en Aldea Feliz, esa zona nublada del bosque de niebla que lleva esas corrientes húmedas hacia allá, puede tener cambios importantes, no sé, en 10, en 20 años, no sabemos en cuánto tiempo, pero que desde ya entonces hay que adoptar unas estrategias que tienen que ver con la captación de agua lluvia de los techos, con la disponibilidad de sistemas que permitan una mayor captación, una mayor regulación, un reciclaje de ciertos volúmenes, un manejo adecuado de los sistemas de riego, etcétera, etcétera. Con eso creo que esta primera parte de cuáles han sido como los principales aspectos claves, creo que ya queda un poquito claro. Ahora, dentro de eso, quiero entrar un poquito a aportar a esta herramienta, a las nuevas ecoaldeas en gestión, como un tesoro de conocimiento para entregar. Pienso que el escuchar, aquí me ven en un árbol abuelo de caracolí, el Anacardium excelsum, un árbol fabuloso de los que ya quedan pocos de este tamaño. Son árboles que no alcanza uno a abrazar, necesitan como 3, 4 personas para abrazarlos, y que eran importantes en estas zonas de bosques secos, ya eso se han acabado, allí quedan todavía algunos. Y estar allí escuchándolos, sintiendo su energía, sintiendo esa relación, como si uno pudiera profundizar con ellos en la tierra y también emerger en el espacio. Es algo interesante. Para los que tienen una mente cuadriculada y no pueden percibir ese tipo de relación, cuesta un tiempo para poder acercarse de esa manera a estos seres maravillosos que han evolucionado aquí durante miles y miles de años. Y hoy día ya hay incluso algunos estudios que empiezan a mostrar que sí hay unas redes muy complejas que se extienden por debajo del suelo y que parece que estos seres fueran como al revés, como si tuvieran el cerebro allá y estuvieran patas arriba. Entonces me pareció fascinante esa idea, porque los árboles realmente son eso. Abajo tienen una estructura tan compleja de microorganismos, de asociaciones con micorrizas, es decir, son los hongos que les ayudan a captar nutrientes, y de cómo se tejen redes entre sí con otros que están allí haciendo parte de ese ámbito. Entonces me parece que desde allí sentir la naturaleza, imitarla. Escuchábamos en la charla anterior a Melina, ella es una experta de las pocas que tenemos acá en biomímesis. Esperemos que a futuro nos siga hablando ya más detalle de qué es la biomímesis y cómo practicarla. Entonces, en ese contexto, dejando la ciencia, la formalidad, esa visión como racional, me sumerjo un poco en estas relaciones, y cuando hay tiempo vuelvo al mito, me vuelvo a mi tierra natal, allá en Tolima, y recuerdo a la Madre Monte y la recreo con barro y arcilla, y la veo como un ser que está allí haciendo parte de ese territorio. Es la cuidadora de ese sueño allá. Bien,
Ahora, ¿cuál ha sido un reto difícil y cómo lo hemos abordado? En este proceso, el camino, encontramos muchos retos, pero para esta reunión he traído este caso en particular que me parece a mí interesante, porque vivimos el año pasado una situación, y parte de este año también, una situación crítica en torno al fuego, la Amazonía desapareciendo por unos personajes voraces que quieren acabar con esta selva, la más biodiversa del planeta. Y entonces aquí en estas montañitas, cuando uno llega a este lugar y ve una cosa como esta, ve que están quemando el bosque, pues lo primero que uno hace es alarmarse, ¿cierto? Dice, bueno, ¿qué está pasando? Se está quemando todo eso. Pero resulta que no, cuando ya usted baja de la escala, sale de aquí de esta vista del paisaje en el momento en que estaban haciendo la quema y alcanza a llegar allá corriendo con el aire entrecortado y observa esto. Sí, es una tradición campesina de tumba, roza y quema para hacer sus cultivos de pan coger. Estos cultivos generalmente son el maíz asociado con plátano, con yuca, dentro de un ciclo importante que le da sostenibilidad, le da seguridad alimentaria a estas pequeñas familias que no tienen ningún trabajo, ningún contrato y que solo viven de cultivar la tierra, y si no tienen maíz, no tienen para las gallinas, no tienen huevos, no tienen, es decir, se empieza a desestructurar esa seguridad alimentaria. Entonces hacen este proceso en parches, y eso me parece que ha sido el reto más difícil, y estoy tratando de buscarle una salida, y parece ser que ya lo comprendo mejor. ¿Qué efectos? Empezar por allí, no asustarse, ni hay que comprender qué es lo que está pasando allí. Ya hay estudios muy interesantes. Me puse en contacto con esta investigadora, Lupi, no recuerdo ahora el nombre. Lupi es una investigadora que se ha dedicado mucho a estudiar el fuego y ha podido establecer, como ven aquí en la gráfica, las pérdidas de nutrientes que genera un incendio por la ceniza que se va hacia otros sistemas. Eso se llama volatilización. Con esas cenizas se van los nutrientes: nitrógeno, potasio, azufre, sodio, magnesio, calcio. Y depende de las temperaturas que alcance ese fuego, asimismo genera un impacto mayor o menor sobre ese ecosistema, más todas las emisiones de CO2 que van a contribuir a este calentamiento global. Es decir, hay un impacto fuertísimo, y luego de eso, cuando llegan las lluvias, el lixiviado o lavado de ese suelo pues va a llevar otros elementos que empieza a aridizarlo o a un proceso erosivo supremamente crítico. Y dentro de las propiedades del suelo que pueden ser modificadas, pues es todo, desde el suelo que queda chicharrado, por decirlo así. Hay sectores donde el fuego es tan intenso que queda como cristalizado, se va volviendo casi como una cerámica, como un chamote allí tieso, y genera pues repelencia al agua. La densidad cambia, la infiltración, ya el agua se escurre de otra manera, cambia la acidez del suelo, el color, y hay otras características químicas, pero también lo biológico pues es crítico, porque en ese horno que se crea allí por el incendio, todos los microorganismos de los que hablábamos antes en esa red compleja del bosque original, pues las micorrizas, los anfibios, los reptiles, los artrópodos, es una biota, es un universo increíble en cada centímetro de suelo. De modo que eso se pierde, la composición de toda la microbiota, los invertebrados, las raíces también mueren. Es decir, hay un impacto fuertísimo. Y esto ocurre en estos incendios que hemos visto. Siempre hemos hablado, sí, el incendio es la más, pero
qué está pasando, cuál es el impacto real en el suelo, en la fauna, en todo sentido. Entonces hay estudios, no quiero entrar en mucho detalle por el tiempo, pero a escala regional y global, la sumatoria de esos parches quemados han sido fuertísimos. Recientemente el IDEAN publicó el mapa de incendios y ustedes pudieron observar allí en el Tolima, eso medio Tolima, pues en llamas, en Cundinamarca, en los llanos. Es decir, esos veranos tan fuertes, intensificados con el fenómeno del Niño, hacen que arda el país. Hay muchas zonas muy críticas, pero también lo más terrible es que hay gente que aprovecha esos momentos estacionales para quemar y tener pasturas frescas o para quemar la selva y apropiarse de esos territorios convirtiéndolos en zonas para ganadería, etcétera, etcétera. Es diferente estas quemas con relación a una escala muy reducida con fines de producción de alimentos en la tradición de, o llamémoslo mejor, de la agricultura de tumba y roza y quema, pues en un contexto de la tradición campesina. Buena o mala, habrá que mirarla ahorita al final. Luego de eso, entonces, sí, ya el incendio genera este impacto y tiene estas características. ¿Sí? Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede? ¿Esto se recupera o no se recupera? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? Entonces siempre después de los incendios viene esto, ¿no? No, eso no se va a recuperar. O si se recupera. ¿De qué depende que se recupere o no? ¿Qué es recuperarse? ¿Qué fue el incendio? Entonces ahí entramos, hablamos de la teoría de la ecología del paisaje. Aquí también hay otro contexto teórico interesante que pueden buscar allí los más expertos y los jóvenes para que puedan comprender estas ideas, que es la sucesión ecológica. Y hay toda una teoría sobre la sucesión vegetal, es decir, cómo la vegetación cambia frente a un disturbio. Entonces, el fuego, el incendio, es un disturbio. Y los disturbios tienen diferentes escalas y tienen diferentes magnitudes. Y una temporalidad también espacial, pues diferente. Entonces, observen aquí en la imagen a la izquierda, esta zona que tiene recientemente despejada es el barbecho rastrojo que fue quemado. Aquí se ven todavía las raíces de los árboles del pasado que fueron quemados después de una segunda o tercera quema. Y alrededor de esta zona que tiene sus plantas de cachaco, sus matas de yuca, algún parchecito para cultivar caña, algunas papayas, etcétera. Hay un entorno de las quemas anteriores que son unos rastrojos en el borde. Miren aquí un primer plano, ¿sí? El desarrollo de ese rastrojo en las primeras fases sucesionales. En la sucesión vegetal es cómo cambia en el tiempo esa vegetación. ¿Pero de qué depende? De un banco de semillas. Las semillas que están allí enterradas en el suelo, en la superficie, que no se quemaron, ¿sí? Y semillas de especies que sí se quemaron, pero que son pirófilas. Hay especies que con el fuego generan una germinación muy poderosa, por eso llaman pirófilas, son amigas del fuego, y sin ese fuego, pues, les hace lo que se llama técnicamente una escarificación, es decir, les rompe un poquito por fuera la superficie para que se hidraten más fácilmente y puedan germinar. Ese es el caso, por ejemplo, del balso. El balso del género Ochroma, se llama Ochroma lagopus. El balso es un árbol de un crecimiento, se parece al arboloco de aquí de la sabana de Bogotá por la forma loca como crece. Entonces, esas especies que van a salir allí en esa sucesión vegetal dependen del banco de semillas del suelo, de las especies que trae el viento y de las especies que son dispersadas por las aves. También hay mamíferos que llevan semillas pegadas en la piel, los murciélagos que también dispersan cuando se hacen en sus grupitos en la base de las palmas, etc. Pero a veces cuando los disturbios son tan graves y tan intensos, esa respuesta se ve afectada porque destruye ese banco de semillas, esa memoria biológica que tiene el mismo sistema
para recuperarse frente al disturbio. Entonces aquí lo que tenemos es un disturbio a una escala pequeña y un entorno que ha regenerado lo que hicieron en quemas anteriores. Entonces me puse a observar con cuidado y aquí vemos un poco datos, es decir, las moscos y los zancudos allí en esos rastrojeras son tremendos y puede uno luego empezar a medir y observar. Pero lo más interesante es que la comunidad campesina tiene un conocimiento tradicional muy valioso que podemos empezar a compartir. El hecho de ir como ecoaldeanos a una zona, debemos traer estas comunidades del entorno, estos habitantes tradicionales, para aprender de ellos toda esta historia, esa tradición que tienen en la cabeza sobre sus usos de las plantas medicinales, plantas comestibles, plantas maderables, plantas de rápido crecimiento, etcétera, etcétera. Luego de esa situación me sorprendió un aspecto que es interesante y que es importante considerarlo en el proceso de la fundación de la ecoaldea, es la sincronía con los tiempos. Estas comunidades en el entorno están muy bien sincronizados con el tiempo y como dice don Arsenio, a ver si me acuerdo de su copla, dice, el que siembra en febrero es muy aventurero y el que siembra en marzo llena el zarzo. ¿Qué les parece eso? Es una cosa poderosa, parece risible, ¿cierto? Pero es algo poderoso, tradicional, porque tiene una sincronía con el tiempo. Aquí miren el climadiograma que les coloco aquí abajo a la izquierda, donde está Arsenio, y febrero pues es un momento bastante crítico, pero ya hacia marzo y abril ya se acercan las lluvias y genera un pulso interesante. Aquí él está sembrando sus semillitas de maíz con su bastoncito para hacer el siguiente ciclo y aquí vemos al final cómo son los productos. El maicito, Abelardo, aquí otro personaje clave en la zona, ¿sí? Feliz porque pudo cosechar sus mazorcas de un maíz tradicional que ya está desaparecido en muchos sectores, porque pues ya ustedes escucharon que Colombia va a importar miles de toneladas de maíz transgénico de quién sabe dónde. Entonces, en lugar de mover esta economía de campesina, entonces esos productos, maíz, yuca, plátano, son esenciales dentro de la economía campesina y dependen del manejo tradicional y de algo interesante que es la memoria biocultural. Ese es otro concepto pues, que se puede explorar luego, pero que es de un ecólogo mexicano, se llama Víctor Manuel Toledo, y sale muy fácil la información. Memoria biocultural, Víctor Manuel Toledo, y ahí está una tradición enorme, pero es muy interesante cómo estas comunidades tienen una memoria bioconstruida, ¿no? De largas experiencias, una memoria individual, una memoria colectiva que les permite ajustarse y tener una sincronía con los tiempos. Entonces me imagino a esa futura ecoaldea construyendo esa memoria biocultural. ¿A partir de qué? Del acervo, de la memoria cultural que lleva cada familia, cada individuo y finalmente la colectividad, cómo empieza a construir esa memoria biocultural del conocimiento sobre el sitio donde se va a establecer la nueva ecoaldea. Y a futuro, pues esa memoria se puede perder, es muy vulnerable, se puede enriquecer más, hay que buscar estrategias para sacar a flote y dar a conocer esa memoria biocultural. Para comprender entonces qué pasa con ese sistema, pues no podía en ese conflicto con ellos entrar ni a hacer una crítica sobre eso, ni a generar problemas con la autoridad, sino a tratar de construir un proceso de transición a la no quema.
Hay unos trabajos muy interesantes en Centroamérica, en México, sobre experiencias de transición a la no quema con comunidades. Y eso parte pues de comprender cómo es la estructura del bosque, cómo es el ecosistema y cómo podemos modelar entonces, cómo podemos imitar de lo que nos hablaba Melina ayer, ¿no? En la charla anterior, el miércoles pasado. Cómo imitamos la naturaleza. Es muy sabia, millones de años de evolución, ha resuelto muchos problemas y nosotros lo que tenemos es que observar cuidadosamente cómo resuelve los problemas. Es para cultivar cuál es el problema central, los nutrientes. ¿Por qué se quema? Porque libera los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, etcétera. Libera nutrientes rápidamente que son tomados por el maíz y por las otras plantas para crecer rápidamente y en 3, 4 meses ya tiene usted plantas de 2 metros, 3 metros y eso es una de las acciones. Pero si no tenemos esa ceniza, resultado de la quema, ese depósito de nutrientes allí en el suelo por la quema, ¿cómo hacemos en un modelo sin quema? ¿Y qué pasa si yo le digo al campesino, don Arsenio, mire, no queme más? Pues si le digo, no, ¿usted por qué está quemando? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo comunico? ¿Cómo resuelvo ese conflicto? Entonces, ese acercamiento, la confianza que tenemos, la construcción, el compartir esos saberes, no es David, allá el urbanita, el científico, no, es compartir al mismo nivel su sabiduría tradicional campesina con muchos años de sincronía con los tiempos, de sincronía con la naturaleza, con el conocimiento formal, ¿sí? De cierta forma técnico, científico, de esos procesos. Y entonces ahí me acerqué desde esa, llamémoslo así, visión de la naturaleza, desde la biomímesis, para entender cómo abordar esa temática. Y entonces, el punto crítico era, entonces la clave está en el aporte permanente de materia orgánica. Si yo no quemo, ¿cómo garantizo ese aporte permanente de materia orgánica? ¿De dónde obtenemos la materia orgánica necesaria para esa parcela demostrativa de no quema? Pues vuelta otra vez, ¿a qué conocemos desde el punto de vista científico, técnico, de esa temática? Bueno, se ha investigado muchísimo sobre el fuego, sus dinámicas y qué es lo que pasa, ¿no? Pues, todos sabemos ya lo que pasa aquí con el apoyo a la investigación y esas cosas. Pero hay algunos trabajos muy interesantes que dan algunas ideas. Entonces, por ejemplo, mirando los modelos que hizo el profesor de las Salas, desde 1987 hubo una época entre el 80 y el 90 que había bastante interés en investigar esos aspectos del funcionamiento de los ecosistemas. Sí, había como una floración así de mucho trabajo de investigación sobre la funcionalidad. Y de un momento a otro eso se acabó y no seguimos trabajando esos temas. De tal manera que ahora poco conocemos de cómo funcionan los páramos, cómo funcionan las selvas, cómo funcionan nuestros bosques. Y hay muchas preguntas todavía por resolver para estos futuros investigadores que estoy viendo por allí, estos muchachos jóvenes que les espera un futuro maravilloso con unos problemas enormes por resolver. Entonces, volvamos al tema. ¿Cómo es el bosque desde el punto de vista de una estructura qué es lo que hace la naturaleza allí? Entonces, básicamente observen en esta imagen que tenemos algunos compartimentos. Tenemos la parte arriba del dosel, ¿sí? Veamos la vegetación en su conjunto, lo que vemos, los troncos, las ramas, la hojarasca. Allá forma, digamos, un compartimento. Tenemos la hojarasca que cae. En cada verano se forma un tapete enorme de hojarasca. Cruje la hojarasca cuando uno camina allí. Llega el invierno y ya eso es silencioso. Pero en el proceso
Mientras está así seco, ven en la imagen cómo es un poco ese tipo de hojarasca y la superficie del suelo sin quemar. Y luego tenemos el almacenamiento en esa capita superficial, que es esa que les coloqué en la fotografía, y la parte ya del subsuelo, donde ya es suelo mineral y ocurren otros fenómenos. Entonces aquí las investigaciones de la sala lo que nos dicen, mire, el subsuelo tiene un 20%, el almacenamiento en la capa arable es del 80%, o sea, esta capa superficial del suelo es como el banco más importante y es precisamente lo que se quema o lo que se destruye cuando se ara de manera intensiva un terreno o cuando se ocupa un espacio que está sujeto a pastoreo y de pronto alguien decide cultivar allí, pues esta primera capa ha perdido mucho y ya no es tan fértil como se esperaba. Entonces lo interesante es que estos compartimentos, el punto crítico para que podamos tener buena disponibilidad de nutrientes y que estén disponibles para que crezca el maicito sin necesidad de quemar, está aquí en la capa superficial del suelo. Y eso nos lleva entonces a mantener esa fertilidad a partir del aporte de materia orgánica. ¿De dónde la sacamos? Pues empecé a mirar y resulta que lo que hacen ellos es un rastrojo secundario como este que ven en la foto más grande. Este rastrojo parece un bosque, pero es un bosque secundario y este bosque secundario viene del proceso de sucesión vegetal, de los cambios en el tiempo que están aquí en la imagen izquierda. Yo mido como 1,83 m, 85 y estos rastrojitos tienen más o menos 2,50 m, 3 metros, 4 metros. Aquí ya apareció un yarumito. Mire esto que estoy señalando acá, las hojas de yarumo. Ya empieza a mostrar árboles, mientras que aquí estas primeras fases son de hierbas, de pequeños arbustos de crecimiento rápido, y empiezan aquí a salir los primeros arbolitos pioneros secundarios, y entonces cambia el microclima, cambia el ambiente, cambia la temperatura, cambia la humedad. Aquí ya hay hojitas, ya hay donde se refugia la cucaracha por allá en medio de esas hojas, y empieza aquí a transformarse esas condiciones ambientales y permite que a futuro puedan llegar otras especies. Y cuando ya esas especies secundarias aún de crecimiento rápido, como el guamo, por ejemplo, o como el iliomate, o como los yarumos, pueden generar otras condiciones boscosas, ya de más estratos, y permiten la llegada de otros árboles. Esta estructura multiestratificada es la que ya algunos han mirado desde el contexto de la agroforestería o desde establecimiento de sistemas silvícolas con relación a estas selvas, pues porque permite que uno en este gradiente vertical pueda manejar diferentes niveles de luz. Entonces, a futuro, si los ecualdeanos tienen la fortuna, que espero que así sea, de tener un parchecito de bosque o áreas boscosas, podemos entrar en un manejo agroforestal que permite tener lo que otros llaman el food forest o el bosque alimento, donde las palmas juegan un papel importante porque son especies emergentes, donde los arbolitos frutales, silvestres, pueden hacer parte de la estructura. De las hierbas podemos tener diferentes clases y eso no es nuevo. Nosotros aquí en el trópico, en Colombia, teníamos uno de los agroecosistemas más extraordinarios, que eran esas zonas cafeteras con bosques, con sombra, pero llegó la moda del café caturra y acabó con todos esos cafetales de sombra, y después de muchos años se dieron cuenta que no, que sí es importante esa estructura, que esa estructura genera mejores condiciones, que genera diversidad, que hay controles biológicos, que es mucho más favorable en general para el área y que pueden tener especies adaptadas a esas condiciones. Entonces parece ser que estamos volviendo a tener variedades que toleran esas condiciones de tipo forestal. Entonces, en resumen, esta imagen lo que les muestra es que hay unos procesos de dinámica de la vegetación o de sucesión vegetal, hay que aprenderse algunos terminitos técnicos,
Pero ese enrastrojamiento sería el término, me voy para el rastrojo, entonces esos rastrojos tienen diferentes edades. Esto lo pueden llamar ellos un rastrojo biche, y este de la derecha, pues es un rastrojo maduro. Y pues para la futura alcaldía es importante identificar estos tipos de vegetación secundaria o rastrojos para su conservación y manejo. El mensaje final de esto es que comprender la estructura de estos rastrojitos, tanto rastrojos biches como rastrojos maduros, es importante en el escenario que sea de los futuros ecoaldeas, por muchas razones que ya les comenté. Entonces, y eso debe ser puesto en un plan de manejo, pues para conservar su flora, para conservar su fauna, para conservar y beneficiarnos de los servicios ecosistémicos que presta y de la diversidad de recursos biológicos. Además, como un escenario donde nosotros, con los diseños que hagamos, pues podemos definir sitios de contemplación, sitios de meditación, de recarga de energía, de paseo de bosque. Ahora se habla mucho del famoso paseo de bosque. Pues es tener un sendero por donde la gente estresada va y se da una caminata y vuelve y se acuerda que está caminando por un bosque natural. Bien, entonces ya me quedan 2 diapositivas para terminar. Entonces, en ese proceso de generar una propuesta de transición a la no quema, ese es el problema central. Bueno, se puede cultivar sin quemar, crece el maíz sin cultivar. Pues cuando les dije eso, el primer conflicto, aquí volviendo al tema de cuál ha sido el conflicto más crítico, no, eso ni nos hable de no quemar, eso no se da nada. Cuando ya le dicen eso, ya no van a trabajar con uno. Y no me rindo, lo hago solo, pero voy a mostrarles que se puede. Y bueno, hágale. Entonces, allá me veo ahí cortando monte, rastrojo, y preparé un área como del tamaño de una cancha de basquetbol, más o menos, como un parche, como al estilo de los indígenas cuando hacen su chagra, y abajo se ve la casita, ahí la observan en la imagen. Entonces, el proceso de tumba, roza y quema, sin quema, ¿no? Una disposición del material, aquí es la parte quizás más difícil, y tal vez eso es lo que les favorece a ellos en la quema, porque mover ese material, cortarlo más fino, gasta más tiempo, más energía en un lugar que son 28 grados centígrados. Eso después de cierto tiempo ya está usted ahí sudando a gota gorda. Entonces, de todas maneras, se dispone el material formando calles, y unas calles de siembra y unas calles de donde deposita la madera más gruesa, porque pues hay madera que como es un rastrojo no muy maduro, hay muchas especies blandas, como por ejemplo las pringamosas, ¿sí? Del género urera, ortigas, etc. Las pringamosas son unas hierbas grandes prácticamente porque no generan una leña muy fuerte. Los yarumitos, cuando no están bien leñosos, también son muy blandos. Entonces, en esos rastrojos muy jóvenes no hay unas maderas finas todavía consolidadas, pero sí hay mucha materia orgánica que puede entrar en un proceso de descomposición. Entonces, lo hice y luego, sorpresa, resulta que sí, que después de un tiempo, ¿no? Aquí sembré semillitas de frijol, como ellos lo hacen, escogen 4 semillitas, las colocan allí con su compañera la uyama, y después dije, no, también aquí funcionaría bien unas semillitas de inchi, el sacha inchi, creció muy bien, estamos a 800 metros de altitud, con una precipitación alrededor de los 1500 milímetros, con 2 pulsos estacionales, como les comenté. Pero lo que me parece fascinante es que si uno no quema, está la vida moviéndose por todos lados, por encima de toda esa hojarasca, ¿no? Desde la cucaracha más chiquita hasta los organismos. Levantaba una hoja y ahí se puede hacer una tesis debajo de una hoja de esas, porque hay una infinidad de organismos y de problemas asociados a la biota y a la microflora, microfauna asociada, haciendo el trabajo que hace la naturaleza, descomponer, ¿sí? Transformar, liberar los nutrientes,
y hacer suelo. Eso es importantísimo. Entonces toda esa materia orgánica es la que empezó ahí a funcionar. ¿Están viendo ese sapito, esa ranita allí camuflada? Si hubiese pasado el juego, seguramente habría desaparecido. Pero ahí estaban los anfibios, estaban los reptiles, estaban los artrópodos, alacranes, milpies, etcétera, etcétera. Una diversidad enorme en un área que no se quemó. Y luego de eso, pues ve uno que el maíz empieza a emerger de manera, sí, miren aquí en el recuadro final a la izquierda hacia abajo, no sé si ven el cursor, pero miren la hojarasca que hay alrededor, ¿sí? Esa materia orgánica sin quema es la que permite que salga luego. Entonces, finalmente los invité a ver la cosecha y sí, claro, sí produce. Hay unos 2 mantenimientos que hacer, pues libera uno de las hierbas más agresivas que son los bejucos, pero en las calles donde se sembró el maíz sin quemar, pues miren el tamaño de esas mazorcas. De todas maneras es un poco más pequeña y menos, sí, es un poco más pequeña, como unos 3 a 5 centímetros más pequeña que las que crecieron con la quema que ellos realizaron. Miren la auyama, con eso me dicen una crema de auyama fabulosa. Ahora ya puedo descargar en YouTube crema de auyama, listo, ahí les sale. Entonces, esto me parece increíble. Ellos dijeron, pues sí, claro que sí da. Pero entonces lo que los tiene un poco es que requiere un poco más de tiempo para el mantenimiento y el manejo de las plantas. Entonces, ellos tienen, la tradición campesina ve en toda esa vegetación secundaria malezas, entre comillas, pero son unas buenezas increíbles porque son las que me aportan la materia orgánica para mantener toda esa biota importantísima del suelo, que está la vida del suelo allí. Y la naturaleza diseñó eso para que reciclara de una manera muy efectiva con las interacciones tan complejas que hay allí, para que luego empiecen a crecer lo que ya vimos, el rastrojo bichecito, luego el rastrojo más maduro, hasta llegar por allá a los 20, 30 años a bosques ya mucho más estructurados. Entonces, al finalizar el ciclo del cultivo de maíz, pues se dio esa regeneración natural con una diversidad de especies que no salían o que no estaban en otro lugar, sino que solo estaban aquí en este parche de disturbio. Por ejemplo, empezó a salir un ají silvestre. ¿De dónde salió ese ají silvestre? Por aquí yo nunca he sembrado ají. ¿Sí? Increíble, un ají silvestre. Salieron unas papayas silvestres, un tomate de árbol silvestre. Es decir, son especies oportunistas, arbustivas, de rápido crecimiento, que frente a un disturbio, como este, el claro que hice en el bosque sin quema, pues tienen una oportunidad, pero hay que identificarlas para que cuando usted vaya a hacer el mantenimiento de ese proceso de manejo del rastrojo sin quema, pues las pueda seleccionar para que pueda aprovecharlas. Claro, habrá que investigar si esa especie es comestible o no. Por ejemplo, hay un tomate de árbol rarísimo allá, pero todavía no lo he estudiado con cuidado. Hay una papaya silvestre que no sé si me la puedo comer. Me preocupa porque le dicen tapaculo. Entonces ya ese nombre común da una advertencia interesante y hay que escuchar esos nombres tradicionales. Bueno, aquí con ese chiste verde de la papaya rara, quiero cerrar ya para escuchar las preguntas. He hablado ya mucho, pero el mensaje final es que en donde estemos consolidando esa fundación de la ecoaldea en el ecosistema que estemos, hay unos procesos que mirar a diferentes escalas. La escala del paisaje, que nos permite ver el territorio con todas sus conectividades, con todos sus parches, sus tipos de cobertura. La escala de la parcela, que ya es más pequeña, y podemos llegar a la escala más pequeña ya, la planta, el organismo, y así podemos seguir. Incluso habrán aquí algunos dentro de esta reunión que son muy amantes de la biotecnología y pueden llegar hasta la escala molecular.
y encontrar que en ese papayuelo que le dicen tapaculo puede haber alguna rareza bioquímica interesante o de la morfología de la semilla que sea alguna cosa potencial. Pues muchas gracias, Carlos. Escucho las preguntas. Bueno, muchas gracias a ti, David, por tu presentación. El chiste verde es por lo ecológico, ¿cierto? Bueno, entonces, un biochiste, dice Gonzalo en el chat. Entonces, bueno, Lina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Carlos. Vale, entonces vamos a dejar a Lina y se las presento también. Lina es otra restauradora ambiental, está en una reserva que se llama Guayacie. Entonces Lina nos va a regalar un par de preguntitas. Sí, muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todas y todos. Un placer estar aquí contigo, David. Yo tuve la oportunidad de conocerte en un trabajo con el Acueducto de Bogotá de restauración ecológica en los Cerros Orientales y tuve la oportunidad de estar casi que en una clase magistral contigo sobre biología de suelos. Y ahí quedó muy marcado para mí como esto de lo que hablabas de la interrelación que a veces parece solo energética y espiritual, pero que es muy física y muy real y muy tangible de la vida del suelo y todo el bosque. Ese día fue muy emocionante y cuando supe que ibas a compartir esta charla de una me apunté porque realmente ese día fue muy importante para mí y tiene que ver con lo que hago ahora de diseñar sistemas regenerativos. Estamos aquí en la misma cuenca del Sumapaz, nosotros estamos en la vereda Victoria, qué casualidad, Red Cunagua, y la cuenca de este río desemboca ya en el Sumapaz, solo aquí estamos más arriba, 2000 metros, sobre el nivel del mar, entonces son bosques muy húmedos, pero parte de ese mismo cuerpo que es la cuenca del Sumapaz. Entonces yo tenía dos preguntas para ti, pero una pues ya no la respondiste, que era cuáles eran esas claves para encontrar las llaves que activen la regeneración de los territorios, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrarlas, para encontrar esas llaves, como son llamadas en la permacultura, que activen procesos regenerativos en los diseños que nosotros vamos a hacer en nuestras nuevas ecoaldeas y asentamientos? Era la primera. Y la segunda es que creo que me parece importantísimo como que nos ayudes a comprender aún más la importancia en términos de ecología del paisaje, digamos, desde la ecología del paisaje, que es esta escala grande. ¿Cuál crees que es la importancia de este diseño regenerativo en las ecoaldeas que incluya el componente del bosque nativo, ¿no? Como que en nuestro diseño incluyamos bosques nativos, regeneración de bosques nativos. ¿Cuál es la importancia de esto, de incluir esto en términos de ecología del paisaje? ¿Por qué deberíamos darle una prioridad muy grande a este diseño, a estos espacios en nuestras ecoaldeas para que haya bosque nativo en términos de ecología de paisaje? Esas serían mis dos preguntas y muchas gracias por esta charla tan bella y tan nutritiva. Bien, ¿no? Gracias a ti por enriquecerla con la pregunta. El primer nivel, como comentábamos, de análisis, para los que no escucharon al inicio, era el análisis del paisaje. Y ese nivel es el que nos permite, como el vuelo de un águila, mirar dónde está cada cosa. Imagínense como un ave que vuela allá y va planeando y va observando. Y hoy es fascinante la tecnología porque usted coge Google Earth Pro y puede ver el paisaje con todo el detalle. Y si lo paga, pues le permite tener otro acceso a otras características de la potencia de poder ver eso en 3D y poder mirar las dimensiones espaciales, las medidas, las características se pueden medir, etcétera, etcétera. Aquí el experto en sistemas de información geográfica que tiene Carlos allí con el grupo ha mostrado cosas increíbles en ese proceso. Entonces, un punto es que a donde vayamos vamos a encontrar un paisaje fuertemente transformado. De ahí la necesidad
de desarrollar como esta restauración desde el paisaje, para ver cómo a futuro podemos conectarlos mejor. Pero no solo los patrones de drenaje que dibuja el paisaje, que es lo primero que uno debería seguir. Algunos podemos respetar la ronda, que de acuerdo a la norma son los 30 metros alrededor de lado y lado del río, y alrededor de los 100 metros de nacimiento de agua. En el caso del río Bogotá, pues hay otros acuerdos allí de mayor extensión. Todas las rondas tienen un ancho. Si los podemos hacer mayor, pues mejor, porque el ancho en esos corredores determina el tipo de fauna que se mueve. Una ardilla se puede mover pues, por un corredor muy angosto, o una zarigüeya, o una chucha, pero ya un tigrillo necesita un espacio más grande. Animales mayores, pues también. Depende del lugar donde estemos, depende del escenario, depende como la fauna que está allí, porque hay fauna también muy, llamémosla muy generalista en términos de hábitat. Visita áreas disturbadas. A mí me sorprendió en ese parche disturbado de la zona de cultivo quemada, la gran diversidad de aves que observé allí. Observaba aves que no podía verlas en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque las atraía el cultivo de maíz, por ejemplo, para los tordos, para los loros, los toches que llegaban a comer banano, a comer papaya, una infinidad de aves dependiendo de ese tipo de disturbio. Y los árboles muertos que quedaban en pie también se convertían en hábitat, porque llegaban los carpinteros, porque servían de percha para otras aves. Hay como 3 especies de carpinteros. Hay una ave rarísima, pequeña, que le dicen mosquerito de cola largo, del género Colonia colonus. Es una especie rarísima y solo la observo ahí en ese parche disturbado, no la veo en ningún otro lugar. Entonces, hay ciertos parches que según su tamaño generan heterogeneidad espacial en el paisaje. Pero ya cuando esos parches son unos mega disturbios, cambia la estructura y el funcionamiento de ese paisaje. Entonces eso es lo que tenemos que observar. Seguramente las ecoaldeas vamos a estar rodeados de ganaderías, vamos a estar rodeados de zonas de cultivo. Si es en lo frío, vamos a tener paperos por allí echando sus fumigaciones. Es decir, vamos a tener muchos disturbios, como decía en la charla anterior, puntos críticos, pero hay que estudiarlos para ver cómo los resolvemos y si desde el análisis del paisaje ya podemos generar estrategias que puedan conducir al buen manejo desde el paisaje. Y luego vamos bajando a otra escala. Puede ser que en la escala del individuo estemos viendo que hay una población, no sé, de guacharacas, por ejemplo, que están siendo cazadas intensamente y esa población ha bajado tanto que puede llevar a que desaparezca esa especie allí. O algunas situaciones de especies invasoras que también se puede presentar para algún lugar. Por ejemplo, si vamos a tener una reserva, una ecoaldea en un lugar frío, aquí en el altiplano cundiboyacense, no se les haga raro que puedan encontrar al retamo espinoso como una de las especies invasoras más críticas para manejar. Pero hay que detectarla desde el inicio para tomar unas medidas que impidan su poder expansivo, etcétera, etcétera. Quizás a futuro interesante hablar sobre especies invasoras, que por ahí hay algunos expertos que les gustaría dar esos elementos, porque todas las reservas naturales siempre tenemos una que otra especie invasora que ha sido introducida y que tiene algún cierto nivel de impacto en el entorno. Si los campesinos, tus vecinos campesinos, han replicado algo del cultivo sin quema o de alguna de las otras tecnologías que tú de pronto les hayas mostrado. Hay dos caminos allí que plantea Víctor Manuel Toledo desde la memoria biocultural, esa memoria ancestral, tradicional. Mientras
no se coloque esto en esa memoria, mientras no haga parte de esa memoria, no va a ser viable. Puede ser que sí, hagámosla y lo hicieron en algún momento, pero no va a ser parte de esa tradición. Entonces, el proceso es llevarla a que haga parte de ellos y no que ya se convenzan, que puedan ver que sí produce, pero el punto crítico es que demanda más mano de obra, pero tienen que ahora valorar que mantener ese sistema con esa dinámica hace sostenible el suelo en toda su estructura y su disponibilidad de nutrientes a largo plazo, mientras que estas quemas reiteradas, así sean a pequeña escala, van deteriorando la fertilidad del suelo y entonces los obliga a tener más tiempo de descanso, es decir, necesitan más años para que ese rastrojo cobre suficiente madurez y pueda tener, pues, recuperada la fertilidad del suelo. Por eso el rastrojo, a medida que va pasando el tiempo, va recuperando diversidad, estructura y va recuperando también la fertilidad del suelo. Eso está demostrado con estudios científicos. Y entonces el problema es que en un predio, depende del tamaño, pues ya no van a tener para dónde tumbar más. Y cuando ya tumben el último rastrojo bien maduro, seguramente no van a tener suficiente tiempo para que el rastrojo biche esté adecuado. Un rastrojo biche no va a generar suficiente nutrientes al suelo para que tengan una buena cosecha. Entonces hay ahí como ese tema para trabajarlo con ellos y las relaciones de confianza y de cercanía que ya hay con la comunidad permiten construir, involucrarlos e incluso hasta, entre comillas, experimentar. ¿Cómo escogemos un terreno? Regálanos 3 o 4 recomendaciones a la hora de escoger un terreno. En el caso mío, el primer punto que se inició hace 10 años era crítica a la seguridad. El tema de seguridad era clave. Vamos a tener una finca, un terreno donde hay una comunidad, pero donde al otro día no lo van a boletear, ni lo van a sacar a plomo, ni van a llegar por ahí vecinos raros. Sí, a eso voy. Y eso genera una incertidumbre a largo plazo. Entonces creo que la seguridad ahora está como en un nivel intermedio, proceso de paz. Estoy seguro que tarde o temprano se va a consolidar, las cosas van a girar de manera favorable para que vivamos un entorno muy, muy, muy precioso para desarrollar estos procesos. Entonces, el siguiente aspecto es, pensaría, el agua. El agua como un recurso que cada vez va a ser más escaso, muy vulnerable a los cambios climáticos que se avecinan. Incluso si tiene acueducto rural, esos acueductos son vulnerables frente a los cambios si no toman desde ya medidas adecuadas que los vaya preparando. ¿Cuáles son? Pues más adelante podríamos hablar de esas medidas, desde cosas básicas de infraestructura hasta diseños, etc. Alternativas, costo-beneficio adecuadas para instalar en la casa con el fin de adaptarse a esas situaciones críticas que pueden estar en 50 años. Los modelos que plantean el IDEAN para eso son los estudios, para mirarlos en el contexto. Entonces ya vemos que la célula de la Ecoaldea, que está encargada de mirar lo ambiental, ve que hay unos modelos que predicen ciertas cosas. Miércoles, ¿cómo advertimos a la comunidad para tomar unas medidas a tiempo? Y no como este asunto del coronavirus, que habíamos podido tomar medidas más fuertes desde el inicio y disminuir los riesgos que se presentaron frente a la llegada de los barcos con las ratas y las pulgas con la peste. Entonces, perdón, los aviones ahora. Me parece que el tema del agua es un punto crítico. El siguiente, me parece a mí, la cercanía, la distancia. Entonces, yo no vivo el 100% del tiempo allá, entonces para mí es importante una distancia
no más allá de 2 horas, 3 horas se vuelve ya también, ¿sí? Pero si va a tener un área donde tiene que desplazarse eh, con todo lo que significa manejar, llevar un vehículo gastando energía, impactando, etcétera. Entonces, la distancia a ese lugar es también importante tenerla en cuenta, de modo que este centro de monstruo de ciudad va a seguir generando posibilidades y vamos a estar algunos conectados en parte aquí, en parte allá, y algunos el 100% ya como las tortugas, creo que así se llaman, las tortugas residentes de Aldea Feliz, que deciden estar permanentemente. Entonces, para mí, yo pienso que la seguridad ahora podría estar en el segundo plano, pero el agua, la cercanía, la fertilidad de la tierra, ¿sí? Es decir, hay tierras de un coste mmm, relativamente bajo, pero hay que mirar la tierra. Hay lugares que realmente tienen unos suelos muy complicados, muy deteriorados. Necesitamos suelos con cierta calidad. Hay lugares que representan desde el punto de vista de la tierra aspectos geomorfológicos de grandes movimientos o fallas o situaciones que ponen en riesgo la instalación o la infraestructura que se quiera hacer allí. Entonces, por la pendiente, por los niveles freáticos, etcétera. Es decir, hay aspectos físicos del lugar que es importante verlos. Desde el punto de vista ecosistémico hay que mirar también la funcionalidad de ese lugar en el entorno del paisaje. Estamos cerca a áreas bien conservadas más arriba o más al lado, ¿sí? Eso es importante porque tenemos otro potencial allí adicional. Estamos bendecidos por la presencia de un río, de un nacimiento, de una quebrada. Es decir, hay un sistema de drenaje que enriquece, que favorece el lugar. Creo que eso es... ahí habría que mirar en el contexto social si la cercanía a ciertos focos o puntos o núcleos de población o son buenos o tienen unas dinámicas que no son favorables. Por ejemplo, eh, la, ¿cómo se llama esto? El auge de los condominios con las estructuras convencionales en el sector donde está la Reserva La Victoria está ejerciendo una presión muy fuerte. Y en ese entorno de los condominios, entonces vienen otros actores vinculados allí que no veo eso a futuro que vaya a ser muy atractivo para el área. Pero tengo la fortuna de estar bastante metido adentro de la montaña y por alguna razón durante tantos años aún no se ha podido consolidar un carreteable adecuado para llegar hasta el lugar. Ese aspecto también es clave para la reserva, la accesibilidad. Tenemos la distancia, tiempo, sí, pero ¿cómo accedemos? Porque para las construcciones, para acceder a materiales, para las personas adultas, las mayores como yo, es decir, ya caminar con morrales, con cosas, representa gastos, representa esfuerzos, y hay que mirar también la accesibilidad. ¿Se puede resolver a futuro? ¿Es fácil? ¿Es de bajo costo? ¿Tiene los permisos? ¿O hay que hacer intervenciones que cruzan bosques o cruzan quebradas y entonces los permisos se vuelven una miseria? En fin, esos serían como puntos más desde la implantación del proyecto que sería clave para mirar. Hay otros aspectos que me parece a mí, me preocupa lo de las especies invasoras porque hay unos escenarios con especies invasoras que son realmente, si estamos por los lados de Huasca, de Suezca, de ese sector del altiplano hacia el norte, hay zonas, pero son económicamente accesibles, pero tienen unas masas de invasión donde el costo de manejo a largo plazo de eso es tremendo, pero se le puede dar el giro a esa biomasa y transformarla en otra cosa, etc. Creo que esos son como los puntos centrales. Gracias, David. Sí, en el tema de las ecoaldeas hemos encontrado que al escoger terreno hay como
como toda una gama de opciones, desde escoger terrenos muy deteriorados y muy económicos, que vale la pena trabajarlos cuando uno tiene. También depende de quienes van a construir la ecoaldea, ¿no? Si son jóvenes y tienen mucha fuerza vital y mucha capacidad de trabajo y mucho tiempo disponible, pues de repente pueden medírsele un terreno más deteriorado, que pueden dedicarle más trabajo, más tiempo de restauración y lograrlo. Como si de pronto estamos hablando de personas de más edad, por ejemplo, que ya necesitarían entrar a un terreno que tenga el tiempo ganado, ¿no? Que tenga el tiempo de restauración ya más avanzado, que tenga un bosque, que tenga árboles. Entonces, todo es posible. Realmente hay ecoaldeas ubicadas en sitios de muy buena calidad, de muy buena calidad de suelo, y hay proyectos ecoaldeanos que han empezado en lugares totalmente desérticos, con muy malas condiciones, pero cuyo objetivo ha sido precisamente coger esos sitios y restaurarlos desde un inicio. Y la ventaja es pues que se puede empezar con muy bajo costo. Entonces, todo eso es posible. Al mirar sembrar, pues debería buscar un sitio que tenga la tierra lista. Para eso se pueden hacer estudios de la calidad del suelo, que son muy recomendables cuando vamos a escoger un terreno. Uno de nuestros vecinos que tiene una de las mejores granjas aquí en Colombia, con quien nos reunimos antes, que es Hernando Niño, y su granja Altamira, él lo que hizo fue irse por toda Colombia mirando los suelos y la calidad del suelo. Y también normalmente donde vas a encontrar mejor suelo, mayor capa orgánica, es porque también hay muy buenas lluvias, una muy buena calidad y cantidad de agua que ha permitido que históricamente surja una buena masa de vegetación y el suelo haya podido también formarse históricamente con calidad. Entonces, eso es, digamos, una ventaja ganada, una ventaja histórica, pero también uno podría... Dime. Carlos, sí, una última visión es en torno a la altitud. En el caso donde yo estoy es súper cálido, cerca a Melgar, o sea, en las temperaturas que tiene eso. Y ese clima es bastante desgastante físico, de modo que, y tiene también una fauna bastante agresiva, ¿no? Desde las serpientes súper venenosas, los botros, desde los alacranes tremendos, es decir, incluso los zancudos, los mosquitos. Hay unos niveles que son muy agresivos, muy fuertes y no son tolerantes para muchas personas, que hay que mirar eso. Y si estoy demasiado arriba, ya por encima de Bogotá, arriba cerca al páramo, ahí ya entra el otro extremo ya del frío, pero hay otras cosas muy ventajosas. Entonces creo que el punto medio de la montaña, ¿no? 2.000 metros, 1.600, nos ubica como en el ombligo, donde podemos tener los beneficios de los productos, digamos, donde la seguridad alimentaria es crítica, a futuro va a ser crítica. Entonces, allí podemos tener elementos fríos que bajan, ¿sí? La papa, la zanahoria, todas las verduras, etcétera, pueden trabajarse ahí a 1.600, 1.500 incluso. Y elementos desde abajo, el café incluso sube, la caña de azúcar. Hay muchas cosas que de abajo toleran ese punto medio y hay más diversidad y más productividad y más elementos para la seguridad alimentaria o para el comercio. Y también desde el punto de vista ecosistémico, es una zona nublada donde las nieblas suben y bajan y le dan su encanto, pero también generan lluvias horizontales que podemos capturar, que podemos manejar, y hay una diversidad de aves fabulosa, ¿no? Entonces hay elementos, igual que la vegetación, de arriba que se bajan un poco, elementos que suben, y es donde está la mayor diversidad de aves para estos amantes como uno de los pájaros.